pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermano, en el libro de Isaías. Isaías capítulo 24, para que no haga ningún movimiento extra, de una vez lo leemos. Isaías capítulo 24, vamos a leer del verso 1 al verso 14. Isaías 24, del verso 1 al verso 14. Vamos a leerlo alternadamente. Leo el 1, usted el 2 y nos unimos en el 14. Dice así la palabra del Señor: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la nación consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los pajeros, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del alma. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Todos juntos, estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Puede sentarse, hermano. Vamos a meditar en este pasaje, que si usted lo leyó con atención parece que está muy duro, ¿verdad? Como cuando hablábamos también acerca de que el buey conoce a su señor y el asno conoce el pesebre también de su dueño. Y era un capítulo muy fuerte que estuvimos analizando de Isaías, y este también es un capítulo que nos habla acerca de un juicio que Dios iba a traer sobre Israel. Y también acuérdense que las profecías pueden estar bajo una ley que se les llama ley del doble cumplimiento, es decir, pueden tener un cumplimiento inmediatamente o un cumplimiento a futuro. Entonces, este juicio es algo que iba a venir sobre Israel a corto tiempo. Cuando fueran tomados por los babilonios, iban a sufrir todas estas tragedias que acabamos de leer. Pero también es algo que viene en el futuro y que va a ser en el día de Jehová. Ya sabemos, los que estuvieron en el estudio de Apocalipsis, que es el día de Jehová, que no es precisamente un día, sino es un periodo de tiempo. Sin embargo, hay algo rescatable de todo esto. Hay algo que podemos nosotros tomar para nuestra propia vida. Y es donde quiero que nosotros entremos a analizar lo que se encuentra en el verso 7. Dice el verso 7: se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Una vez más dice: se perdió el vino, enfermó la vid y gimieron
todos los que eran alegres de corazón. En este verso nosotros podemos ver encerrado tres acciones, y sobre esas tres acciones nosotros vamos a basar este estudio. La primera acción es que dice que se perdió el vino. Cuando estaba leyendo el pasaje, como que digo, ay, como que esto no me gusta, como que no le entiendo mucho, la verdad. Como no es que no le entendiera, sino que no le encontraba una aplicación para dar el estudio con ustedes. Sí, a veces cuando estamos preparando, o algunos de ustedes que preparan también, han preparado bosquejos para dar una enseñanza, a veces como que vemos algo, pero decimos como que no le encuentro una aplicación y nos vamos para otro lado, para otro texto, para otra porción de la Biblia. Pero cuando Dios pone algo en el corazón, pues nos dice, no, ahí te quedas, le buscas lo que tienes que encontrar. Y me sentí que el punto clave era en el verso 7. Israel podía perder muchas otras cosas. Israel era un país que se encargaba de los cultivos de frutas, era un país agrícola, también era un país ganadero. Sí, tenían reses, tenían ovejas, tenían cabras, sí, es decir, era un país sobre el cual se podría haber hecho hincapié en alguna otra de los productos agrícolas o ganaderos del país. Pero ¿sobre qué se fue? ¿Sobre qué se fue Isaías? Ahí en el verso 7 dice, ¿qué se perdió? El vino. ¿Sí? Si usted se va, por ejemplo, a ver en Joel 1:10, también habla de que los árboles se iban a secar, que se iban a perder el producto de las vides. Pero aquí está hablando específicamente del vino. Y yo al principio dije, ay, como que esto, pues, no le veo alguna aplicación. Pero vuelvo a repetir, en esta primera acción, que es se perdió el vino, encontramos algo bien importante. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo, cuando hablamos del Espíritu Santo, sabemos que en la Biblia está representado por diferentes símbolos. ¿Sí? ¿Recuerda usted alguno de estos símbolos? Aceite, ¿qué otro símbolo? Fuego, agua, ¿perdón? Aire, exactamente, aire también. Y cuando vemos estos símbolos, sabemos que se está refiriendo al Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo se le representa como vino. Cuando Jesús estaba dando una enseñanza, Él dice, no se puede echar vino nuevo, ¿en qué? En odres viejos, ¿verdad? Así lo dijo Jesús. Lo dijo en Mateo 9:17, también lo dijo en Marcos. Ahí está plasmado esto que dijo Jesús acerca del Espíritu Santo. Él dijo que el vino nuevo no se podía echar en odres viejos, porque si se echaba vino nuevo en odres viejos, ¿qué iba a pasar? Se iba a romper el odre, ¿sí? Haciendo referencia al Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos ver que el Espíritu Santo también es simbolizado como vino. Aquí en la primera acción que describe Isaías en el verso 7, podemos ver que dice, se perdió el vino. Se perdió el vino. En medio del pueblo de Israel se había perdido el vino. No había vino. Y entonces, y entonces esto trajo una consecuencia.
una consecuencia. Pero déjame decirle algo, el vino, yéndonos a buscar más acerca de por qué se menciona el vino en el libro de Isaías, Isaías relaciona el vino con alegría, con gozo, con regocijo. Con eso lo relaciona Isaías el vino. Hay varios pasajes, usted lo puede leer el libro de Isaías y relaciona el vino con alegría. Pero para muestra un botón, dice en el verso 11, ¿qué dice en el verso 11? Alguien que lo lea. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. Ahí nosotros vemos claramente que dice, hay clamores por falta de ¿qué? De vino, ¿verdad? Y dice, todo gozo se oscureció y se desterró la alegría de la tierra. Solo se lo estoy poniendo como muestra de cómo aquí el vino está representando alegría y gozo. Usted sabe que el Espíritu Santo da fruto. Y el segundo fruto que menciona la palabra de Dios en el libro de Gálatas, ¿cuál es? Gozo, ¿verdad? El gozo es parte del fruto del Espíritu. Entonces, no vaya usted a pensar que yo estoy transgiversando la palabra y que ahora estoy diciendo que el Espíritu Santo, ya le estoy yo poniendo un símbolo, nada más por mis pensamientos. No, está bien documentado en la palabra que el vino representa también al Espíritu Santo y que cuando se menciona como vino representa a el gozo que da el Espíritu Santo. Pues bien, todo eso se perdió. Dice muy claramente, se perdió el vino. Dejó de haber vino en el pueblo de Israel. Y todo esto trajo consecuencias. ¿Cuál es la segunda acción que menciona el verso 7? Ya vamos a la segunda parte. ¿Qué dice? Enfermó la vid. Muy bien, esa es la segunda acción que pasó. Enfermó la vid. ¿Y la vid qué representa? A ver, cuando en Juan nosotros leemos acerca de la vid, ¿quién dice? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Pero quién es la vid? Jesucristo. Entonces yo cuando estaba leyendo esto digo, a ver, como que entonces como que no concuerda. ¿Cómo que se enfermó la vid? Pues ¿cómo se va a enfermar la vid si la vid es Dios, es Jesucristo? Entonces desistí. Le digo todo esto porque a veces decimos como que este mensaje yo no lo quiero dar porque no lo entiendo ni yo mismo. Pero cuando pase eso, hermano, se lo digo para que no desista, sino que hay que orarle más. Hay que orar más para que Dios nos abra nuestro entendimiento. A veces tenemos nuestro conocimiento es finito, pero el conocimiento de Dios es infinito. Entonces, así como que Dios me dijo, no, yo no me estoy enfermando, sí soy yo la vid, pero no estoy hablando de mí, estoy hablando del pueblo de Dios. Y entonces pude ver que, por ejemplo, ahí mismo en Isaías 5:1 se nos está hablando también de una viña. Una viña es un terreno donde está sembrada la vid. ¿Quién quiere leer Isaías 5:1? Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Gracias, hermana Clara. Entonces aquí nosotros vemos cómo aquí la viña está representando al pueblo de Dios. No está representando a Dios, está representando al pueblo de Dios. De hecho, me parece que ahí en las Biblias, los que traen versión Reina Valera, dice el canto de la viña o la parábola de la viña, algo así me parece. La parábola de la viña. La viña aquí entonces representa al pueblo de Dios, no a Jesús. Sí, Jesús también se le representa como la vid,
Pero aquí en Isaías la viña representa a el pueblo de Dios. También eso nosotros lo podemos ver en Isaías capítulo 27. También ahí se menciona al pueblo de Dios como la viña. Entonces ya ahorita que les estoy explicando todo esto, podemos ver que entonces sí tiene secuencia las acciones. Se pierde el vino, ¿y qué pasa? Se enferma la vida. Se pierde el Espíritu Santo, ¿y qué pasa con la iglesia? Está expuesta a cualquier situación adversa. Está expuesta a cualquier situación adversa. ¿Sabe por qué? Porque hay que ver lo que significa enfermedad. Todos nosotros hemos oído hablar de enfermedad, pero ¿alguien me puede decir o definir qué es enfermedad? Cuando algo no está bien en nuestro cuerpo. Exactamente. Ahí va una definición sencilla, pero que engloba lo que nosotros sabemos. Todos en algún momento hemos dicho, estoy enfermo. O nos han dicho, estás enfermo. Y sabemos más o menos qué es, pero no lo sabemos definir. Entonces yo, bueno, así como dijo mi hermana Clara, más o menos, a pesar de que estudió medicina, pero el concepto claro no lo tenía, no sabía la raíz. Pero aquí, por ejemplo, buscamos la raíz y la palabra enfermedad proviene de una raíz latina, que la palabra original es infirmitas, así se escribe, infirmitas, como si dijeras enfermitas, pero es infirmitas. Y lo que significa infirmitas es falto de firmeza. Eso es lo que significa infirmitas, que de esa palabra viene la palabra enfermedad. Entonces, infirmitas, la palabra de Dios nos está diciendo que cuando se pierde el vino, nosotros caemos en una falta de firmeza. No tenemos firmeza. ¿Qué pasa cuando tú estás parado en un puente, pero ese puente ves que le faltan o que están cuarteados los cimientos? ¿Cómo te sientes? Inseguro. Se simbra, dice mi hermana Janet, pero nos sentimos inseguros. A lo mejor ni siquiera nos subimos al puente porque decimos, este puente en cualquier momento se cae, no está firme. Si tú mandas a hacer una casa y a la primera del primer temblor que hay se cuartea y ves que le aparecen líneas oblicuas, y aunque abarca lo que llamamos las cadenas o los postes de la casa, decimos, en cualquier momento se me cae. Y ya no te metes con tanta seguridad, ¿verdad? Entonces hay cierto temor. La falta de firmeza nos provoca temor. Cuando no nos sentimos seguros, vamos a tener temor. Tú vas a un lugar, pero más bien dicho, te dicen que vayas a un lugar, pero tú no sabes cómo llegar ahí. Y de momento dices, bueno, pongo aquí en mi teléfono el GPS y me guío por él, pero de momento se te acaba la pila o se te acaba el saldo y ya no hay GPS. ¿Y qué haces? Como que ya le titubeas, ¿verdad? Ya no vas a la misma velocidad, ya no te sientes tan seguro, empiezas a sudar, tienes que bajar la ventanilla y andar preguntando, ¿y cómo llego a aquel lugar? Entonces, en pocas palabras, eso es enfermar, cuando ya no te sientes tú seguro, cuando ya no te sientes protegido. ¿Sí? Tu cuerpo lo puedes exponer a ciertas situaciones de cambios climáticos, pero si alguien te dice, sabes que tus defensas están bajas, te tienes que cuidar, entonces tienes que tomar medidas preventivas para no enfermarte. Eso es lo que hace la enfermedad. Y así estaba este pueblo.
Se perdió el vino y vino enfermedad a la vid. Se enfermó. Estaba en un estado indefenso. Estaba expuesta a cualquier situación adversa. ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos expuestos a cualquier situación adversa? Pues vamos a ser doblegados, vamos a ser presa del temor, del pánico. Y eso fue lo que sucedió. Dice la tercera acción. ¿Cuál es la tercera acción? Dice, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Gimieron todos los que eran alegres de corazón. ¿Se da cuenta? Cuando ya no hay un estado de defensa, cuando estamos enfermos, desde el punto conceptual que yo se lo estoy diciendo, entonces viene tristeza. Dice acá, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Quiere decir que incluso la gente que de por sí tenía un corazón alegre, jovial, optimista, aún esa gente se vino para abajo en su estado anímico. Se deprimieron, vinieron gemidos a su corazón, a su vida. Qué triste situación. Ahora yo le pregunto, ¿esa es la voluntad de Dios para su pueblo? ¿Usted cree que Dios quería eso para Israel? Claro que no. Dios no quería eso para Israel. Pero ¿qué fue lo que causó todo esto? ¿Qué fue lo que hizo que se viniera, más bien dicho, que se perdiera el vino? ¿Qué fue lo que hizo que se perdiera esa comunión con Dios? Vamos a ver, aquí lo dice también en este capítulo. Vamos a ver qué dice el verso 5. Si alguien lo quiere leer, de favor. La tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Muy bien, hermana Clara, gracias. Aquí también hubo tres cosas que Dios le dice. Dios le dice al pueblo por qué se perdió el vino. Dios es claro, hermano, cuando nosotros estamos pasando situaciones adversas, Él nos dice por qué. Aquí lo podemos ver. Que a lo mejor no busquemos, eso es otra cosa, pero Dios siempre dice por qué hace las cosas. Por ejemplo, ahí dice en primer lugar que traspasaron las leyes. Dios estableció normas para el pueblo. Pues el pueblo, ¿qué hizo? Perdón por la expresión, les valió. Dice que las traspasaron. Las pasaron, las quitaron. Eso es traspasar, que lo quitas de un lugar y lo pones en otro. No atendieron a las leyes. Luego dice en segundo lugar que falsearon el derecho. Es decir, que a lo bueno le llamaron malo y a lo malo le llamaron bueno. Eso se llama injusticia. Empezaron a practicar la injusticia. Y en tercer lugar, ¿qué hicieron? Quebrantaron el pacto sempiterno. Y usted va a decir, ¿cuál es ese pacto sempiterno? Está rebuscada esa palabra, sempiterno. Sempiterno simplemente quiere hacer alusión a que es un pacto establecido por Dios. Y los pactos que establece Dios son eternos. Usted puede establecer un pacto con Dios
y decirle: Dios mío, yo te prometo que si sanas a mi hijo, Señor, que si se convierte mi marido, que si deja de ser un borracho, yo te prometo que todos los días voy a llegar temprano a la iglesia y te voy a adorar. Ajá, usted le promete eso y cumple los primeros 2 meses. Al tercer mes otra vez empieza a llegar tarde, si quiere llega, si no quiere no llega. Y esos son los pactos que usted y yo hacemos con Dios muchas veces. Pero los pactos que hace Dios con nosotros, esos permanecen. A eso se refiere cuando está diciendo que fue quebrantado el pacto sempiterno. ¿Y en qué consistía el pacto sempiterno? ¿Qué pasaba cuando se quebrantaban las leyes que Dios establecía? ¿Quiere ver qué pasaba? Nada más vamos a ver una probadita de lo que pasaba cuando alguien desobedecía los pactos. Lea lo que dice Levítico 26, 14 al 20. Levítico 26, del 14 al 20. Sí, hermana. Pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma despreciareis mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos en realidad mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consumirán los ojos, que consuman los ojos y atormenten el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Hasta ahí, hermana Oli, gracias. Entonces, y esto es solo una probadita, hermano. Si usted le sigue, va a ver que las consecuencias de invalidar, las consecuencias de no obedecer el pacto siguen y son peores. Por eso nada más poquito, para que usted no salga de aquí deprimido. Pero lo cierto es que quebrantar, desobedecer, practicar la injusticia traía graves consecuencias al pueblo, traía grandes consecuencias al pueblo. Por ejemplo, el verso 16 de Levítico 26 dice: enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura. Sí, dice, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos se la comerán. Sí, es algo terrible. A veces decimos, pues es que pues no me va bien, porque a lo mejor no sirvo para esto, no sirvo para vender, no sirvo para... Pero a veces es de que Dios nos está probando. Dios nos está diciendo: tienes que obedecer, tienes que ponerte a cuentas. Isaías mismo, Dios mismo en el libro de Isaías dice: venid y estemos a cuentas. O sea, Dios lo que desea no es castigar. Le estoy leyendo todo esto porque cuando no hacemos caso a la palabra de Dios, cuando no atendemos a lo que Él nos dice, venid y estemos a cuentas, el hecho de decir venid y estemos a cuentas es porque Él quiere sanar la relación entre Él y nosotros. Él no quiere humillarte. Él no quiere que tú te sientas mal porque no estás siguiendo los deseos de tu corazón. No, Él no quiere eso.
Lo que Él quiere es que tú endereces tus pasos, lo que Él quiere es que yo enderece mis pasos para volver a entablar una buena relación con nosotros. Por eso dice, vengan y estemos a cuentas. Dice, si sus pecados fueran como la grana, serán emblanquecidos como blanca lana. Pero ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a Dios. Porque si no, aquí nosotros estamos viendo el Levítico, qué pasaba cuando se quebrantaba ese pacto con Dios. Y no crea que Dios mandaba su juicio inmediatamente. No era como nosotros como padres, que le decimos a nuestros hijos, haz esto, y si no lo hacen, ya les estamos gritando, o ya les soltamos un golpe, o los castigamos de otra forma. No, Dios es paciente. Dice la palabra, Él es paciente, no queriendo que nadie perezca, ¿verdad? Pero ahí nosotros estamos viendo el carácter de Dios. Él es paciente. Moisés decía, es lento para la ira y grande en misericordia. Es decir, cuando la gente quebrantaba el pacto, era porque ya de veras Dios estaba hasta la coronilla. Cuando Dios mandaba juicio por el quebrantar el pacto, era porque ya estaba hastiado de tanto pecado por parte de su pueblo. Y esto era lo que pasaba. Enviaba terror, extenuación, ¿sí? Y terror. Por eso es que Isaías dice en el verso 7, dice, gimieron todos los que eran alegres de corazón. De momento les cambian el semblante. De momento empiezan a lamentarse, empiezan a sentir desesperación, empiezan a gemir. ¿Qué es un gemido? Un clamor, pero de dolor. Un clamor, pero de dolor, porque hay algo que nos está lastimando, que nos está doliendo. Y así estaba el pueblo. Dice, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Entonces, vea cómo nos está diciendo por qué se perdió el vino. Se perdió, en pocas palabras, por la desobediencia, por quebrantar el pacto. Y número 2, ¿por qué otra cosa se perdió? Está en el verso 10. Exacto. A ver, hermana Clara, léelo, por favor. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Gracias, hermano. Entonces vean aquí como dice que la vanidad es la segunda causa por la que se perdió el vino. No, yo no necesito hacer esto porque Dios me ama, porque Dios es bueno. Yo no necesito hacer eso. Hoy muchos cristianos viven en esa supergracia. Yo le digo supergracia porque queremos abusar de la gracia de Dios. Creemos que porque Dios nos ha dado la salvación, ya podemos hacer lo que queramos, pero no es así. No es así. Y les dices a la gente que busquen a Dios, y en lugar de tener un corazón humilde, se ensoberbecen y dicen, pues yo lo busco, como puedo yo lo busco. Pero el detalle es de que no es como nosotros podamos o cuando querramos, sino que el buscar a Dios es algo continuo. Si no lo hacemos, hermanos, de veras que estamos realmente expuestos a muchas cosas. Debemos de estar siempre buscando esa llenura del Espíritu Santo, vivir en el poder del Espíritu Santo, vivir dando el fruto del Espíritu Santo. Y más en nuestros días, porque son días malos, son días tremendos en los cuales nos toca vivir. Pero siempre Dios guarda un remanente.
nosotros podemos ver en el verso 14 que nos está en medio del juicio. ¿Qué estaba pasando en el verso 14 y 15, si alguien lo quiere leer? Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar sea nombrado Jehová, Dios de Israel. Vean cómo contrasta todo esto, ¿sí? Unos están gimiendo, dice hay clamor, en el verso 11 dice hay clamores por falta de vino en las calles, todo el gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. Y de momento, en el verso 14, yo dije, ¿en qué momento se introduce eso? Porque como que no tiene una secuencia. Lean ustedes en su casa y vean cómo en el 13 como que se corta el diálogo y en el 14 muestra otro panorama. Dice, estos alzarán su voz. Yo dije, ¿dónde están estos? ¿Quiénes son estos? Porque la Biblia no menciona a estos, ¿quiénes son? Y ya buscando en comentarios, bueno, me pude dar cuenta de que esos, cuando se refiere a estos, se está refiriendo a un remanente. Un remanente en donde todavía estaba el vino, donde no estaba dañada la vid, donde no había gemidos. ¿Y qué había en lugar de gemidos? Dice acá, cantos, gozo, glorificaban a Dios, ¿sí? Es una escena contrastante. Unos están tristes porque ya no hay vino, y otros están alegres, glorificando a Dios. Dios siempre va a guardar a un remanente fiel. En medio de cualquier situación adversa, Dios siempre va a guardar a un remanente fiel. Dios siempre va a permitir que esa expresión del fruto del Espíritu llamada gozo. El gozo es algo que es expresivo. Nadie puede decir, yo sí estoy gozoso. ¿Y por qué tienes esa expresión? Porque el gozo lo llevo por dentro. No tengo que andarme riendo si no estoy loco. Déjame decirte que eso no es gozo. Hay gente que así lo interpreta. Dice, es que el gozo no es de que te andes riendo, no es de que andes alegre. Pero si nos vamos a las palabras originales, a las raíces hebreas, porque Isaías fue escrito en hebreo, vamos a ver que la palabra para gozo tiene que ver con alegría. Le voy a decir la definición. Gozo proviene de una palabra que es simja. Simja. ¿Y qué es simja? Es una emoción espontánea, intensa, que se expresa de manera visible o externa. Es una emoción espontánea, intensa, expresada de manera visible o externa. Es decir, no puedes decir, estoy gozoso y estar así, con cara de enojado. O sea, no. Oye, hermano, pero ¿por qué estás gozoso y tienes cara de enojada? Porque así soy. No, eso no es gozo. No sé qué sientas, pero eso no es gozo. Si nos vamos a la definición de gozo, es una emoción espontánea, intensa, que se expresa de manera visible. Eso es gozo. Se expresa. Es como cuando tú ves a una persona que tenía mucho tiempo que no la ves. ¿Qué haces cuando ves a alguien que nunca has visto? Pues vas y corres, y si es tu familiar, lo abrazas, lo besas, lo apapachas. Cuando tenemos un bebé, hasta no hablamos como tontos. Ay, mi cochita linda, qué bonita estás, y que mi reina. No, hasta nos comemos palabras, decimos palabras
que no, o sea, de ese tipo, no sé cómo decirles, pero que para nosotros expresan el cariño que sentimos por esa persona. Y ahí estamos chiqueando a la persona. ¿Por qué? Porque estamos alegres. Hay lo que se llama simja, es decir, hay una emoción espontánea, intensa y expresada de manera visible o externa. Si tú dices que tienes gozo, pero no lo expresas, no tienes gozo. Así de simple y sencillo. Así de simple y sencillo. No hay gozo en tu vida. El gozo se manifiesta. Sí, yo sé que nos han dicho, es que el gozo, que cuando Pablo estaba en la cárcel y que decía gozaos en el Señor, él no se estaba riendo porque estaba en la cárcel. O sea, tú no lo puedes saber. Tú no puedes saber qué expresión tenía Pablo cuando estaba en la cárcel. Pero lo cierto es que si nos vamos a meter a estudiar las palabras, gozo se refiere a algo expresado visiblemente, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios nos insta a que debemos estar gozosos. ¿Y qué es lo que nos da el gozo? El Espíritu Santo. ¿Qué dice Salmo 32:11? Salmo 32:11. Alegraos en Jehová y gozaos, justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Gracias, hermana Clara. Fíjese qué bonito pasaje. A ver, me gustaría que todos lo leyeran. Parece que ya el frío les está afectando sus manos y las tienen entumidas porque nadie más que la hermana, ciertos hermanos están leyendo. ¿Qué dice el Salmo 32:11 a la de 3? 1, 2 y 3. Fíjese qué exhortación nos da la palabra. Dice, alegraos en Jehová. No te está diciendo, si quieren alégrense. Si vienen de buenas, pues alégrense. Si vienen sin problemas, pues alégrense. No. La palabra de Dios nos insta a que nos debemos de alegrar en Jehová. Alegraos en Jehová y gozaos. ¿Quién es? Los justos. Y luego dice, y cantad con júbilo todos vosotros. ¿Quiénes? Los rectos de corazón. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Y cuántos rectos de corazón? Ya como que se perdió, ¿verdad? Eso es lo que, fíjense, eso es lo que nos impide, hermano, lo que nos impide sentir gozo en la presencia del Señor. Eso es lo que nos impide. Yo no lo digo, lo está diciendo la palabra. ¿Cuándo dejamos de ser rectos? Cuando quebrantamos el pacto sempiterno. ¿Se acuerdan? Cuando quebrantamos el pacto sempiterno. Que en pocas palabras, ¿qué es el pacto sempiterno? Los mandamientos que Dios nos da. Cuando no caminamos acorde a los mandamientos de Dios, cuando somos desobedientes a lo que Él nos dice, cuando hay vanidad, que esa es la segunda causa por la que no había vino, cuando hay vanidad, cuando dices, es que yo estoy bien, yo no necesito de nada, como decía la iglesia de la Odisea, yo estoy bien, yo cumplo, como decía el hombre rico cuando Jesús le dijo, ¿quieres seguirme? Pues ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué decía este hombre? Pues yo desde mi juventud he guardado todos los mandamientos. Pero había algo que no se quería desprender de eso. A veces en nuestra vida hay cosas de las que no nos queremos desprender. Pueden ser rencores, puede ser ira,
pueden ser recuerdos de nuestro pasado, cosas que están arraigadas, que a lo mejor tú ni las recuerdas, pero en tu inconsciente están ahí arraigadas. Y que todo eso se lo debemos de entregar a Dios. Y usted va a decir, pero ¿cómo le voy a entregar algo de lo que no me acuerdo? Pues por eso debes de decirle, Señor Dios, toma mi mente, toma mi alma, límpiame, Señor. Porque hay cosas de las que no me acuerdo de mi vida, pero a lo mejor te lastimé o a lo mejor ofendí a alguien. Hay tantas cosas que Dios tiene que sanar en nuestra persona, hermano. Y cuando no le entregamos todo eso a Dios, se convierten en ataduras que no nos dejan ser libres para alabar a Dios. Porque la palabra es clara, dice, alegraos en Jehová y gozaos. Ya les dije que es el gozo. El gozo no es algo que no se note, el gozo es algo que se nota. Dice, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Ahí es donde viene el pero, donde decimos, pero es que dice los rectos de corazón. Y yo admito que a mi mujer la trato como si fuera mi esclava. Admito que hay cosas que tengo que cambiar culturalmente, mi machismo, cosas que podemos decir que son tan superficiales, pero que no nos llevan a ser rectos de corazón. Dios quiere que nos deshagamos de todas esas cosas, porque al final de cuentas eso es lo que nos hace que se pierda el vino. Que no esté nuestra copa rebosando. Dios quiere que nuestra copa esté rebosando, hermano. Dios quiere que... ¿A poco usted piensa que Dios, cuando le dijo a sus discípulos, no salgan de aquí hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo? Él pensó y dijo, solamente les voy a dar un 50% de mi Espíritu Santo. ¿Usted cree que Dios actúa de esa forma? Dándonos medidas rasas, dándonos medidas pobres. No, Dios cuando da, lo que da es en abundancia. Dios lo que da es en abundancia, y así Él quiere llenarnos, pero tenemos que vaciarnos nosotros de lo que hay en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, para poder recibir. Dios no puede llenar aquello que ya está lleno. ¿Pero de qué está lleno? De cosas que estorban, de cosas que estorban. Tenemos que vaciarnos para que Él entonces derrame el vino que está perdido. Entonces Dios nos sanará y los gemidos se irán y podemos alegrarnos en Dios. Hay una cita que también está en Levítico 23:40 que nos habla de este estado de gozo. Levíticos 23:40. Y tomáis el primer día ramas con fruto del árbol hermoso, frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijéis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Gracias, hermano José Alfredo. Fíjense, está hermoso este pasaje. Dice, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. ¿Y qué va a hacer el pueblo? Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y os regocijaréis. La palabra regocijo es samaj. La palabra gozo es simja. Y la palabra regocijar es samaj. Son de la misma raíz. Pero a lo que aluden
es que es una expresión de alegría, alegría. Dice, y se alegrarán y se regocijarán. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, hermano. Él no quiere que estemos tristes, que estemos gimiendo, como dice la palabra, sino que estemos alegres. Así como estaban estos del verso 14. ¿Puedes, hermana Clara, volver a leer el verso 14 y 15? Isaías 24. Sacad el blasfemo fuera del campamento, y todos los que oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréenlo toda la congregación, y los hijos de Israel hablarán diciendo. Es Isaías. No, el 24. Isaías 24, 14 y 15. Contrario a todo lo que yo quiero que se diga. 24, 14 y 15. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. 15, hermano. Dice, Ajá. glorificad por esto a Jehová en los valles de las orillas del mar, sea nombrado Jehová Dios de Israel. Gracias, hermana Janet. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. En medio del juicio siempre hay gente que va a estar con ese vino nuevo del Espíritu Santo. Dice, estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar se ha nombrado Jehová, Dios de Israel. ¿A cuánto les gusta alabar a Dios, hermano? Amén. ¿Cuántos se gozan en la presencia de Dios? Gloria a Dios. Yo le invito a que se ponga en pie en esta hora. Gloria a Dios. Mire, vamos a orar. Quería cantar, pero mejor vamos a orar. Porque Dios quiere que todos, no nada más unos, recuperemos ese vino. Y si tenemos el vino a mitad del vaso, Dios quiere llenarnos. Dios quiere llenarnos. Yo no sé cuál sea tu preocupación, cuál sea tu carga en esta hora, cuál sea el problema emocional o de salud con el que estés en esta hora lidiando. Pero yo sé que Dios, a través de su Espíritu Santo, va a traer sanidad a tu corazón.